Esta unidad 3 corresponde a tipos de distribuciones, variables aleatorias, discretas y continuas. ¿Sí? Ahí tenemos el temario. ¿Sí? Nos vamos a enfocar básicamente en 3. ¿Sí? 2 de discretas y una continua. Antes de comenzar el tema, tenemos que ver qué es una variable aleatoria. Dice que es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Se llama variable porque puede tomar diferentes valores y se llama aleatoria porque los valores que toma son al azar y es medible porque se puede calcular su probabilidad, por ejemplo, lanzar un dado, una moneda, etc. Se utilizan letras mayúsculas para designar las variables aleatorias y sus respectivas letras minúsculas para los valores concretos de las mismas. Los estadísticos utilizan planes de muestreo, ya sea para aceptar o para rechazar lotes de materiales. Suponga que uno de los planes de muestreo implica el muestreo independiente de 10 artículos de un lote de 100 de ellos. Sea X la variable aleatoria definida como el número de artículos que están defectuosos en la muestra de 10. En este caso, la variable aleatoria tomaría los valores de 0, 1, hasta 9 y 10. ¿Sí? Entonces, eso es una variable aleatoria, aquella que va a estar cambiando. ¿Sí? Pero tenemos varios tipos de variables aleatorias. ¿Sí? No van a ser de un mismo tipo. Tenemos lo que son las discretas y las continuas. Dice que el conjunto de posibles valores, tenemos lo que son las discretas, es el conjunto de posibles valores, es numerable. ¿Sí? Suelen estar asociadas a experimentos en que se mide el número de veces que sucede algo. Las variables discretas, al ser numerables, pueden tomar una serie de valores determinados, pero no los valores intermedios. Por ejemplo, el número de cabezas de ganado de una explotación o de una, sí, de una ganadera o algo, dice, puede ser 50 o 51, pero no 50.5. A eso se refiere con discreta, que toma valores determinados, no intermedios. La continua dice que es el conjunto de posibles valores, es no numerable. Puede tomar todos los valores de un intervalo, son el resultado de medir. Entonces, es aquella que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo de la recta real. ¿Sí? Entonces, aquí discreta nada más va a tomar valores determinados, mientras que la continua, ¿sí? Puede tomar cualquier valor que esté dentro del intervalo, es decir, ahí sí puede tomar el 50.1, ¿sí? Y todos los números reales que estén dentro de la recta. ¿Sí? Para la discreta, ¿sí? Nada más va a ir tomando, ¿sí? Los valores, como dice aquí, determinados, no se va a aproximar. ¿Sí? Entonces, dentro de esa tenemos la función de probabilidad de una variable discreta y dice que es la función que asocia a cada valor X de la variable aleatoria, ¿sí? BA es variable aleatoria, X su probabilidad P. Los valores que toma una variable aleatoria discreta X y sus correspondientes probabilidades suelen disponerse en una tabla con 2 filas o 2 columnas llamada tabla de distribución de probabilidad. ¿Sí? Aquí aparecen las X, ¿sí? Y en la otra aparece la probabilidad. Dice, toda función de probabilidad se verifica, ¿sí? Que la suma, ¿sí? De todas esas probabilidades me tiene que dar 1. La función de distribución de una variable discreta, sea X una variable aleatoria, cuyos valores suponemos ordenados de menor a mayor, se llama función de distribución de la variable X. A la función que asocia a cada valor de la variable aleatoria la probabilidad acumulada hasta ese valor. Es decir, dice, la función f de x va a ser igual a la probabilidad de x que sea menor de x. Ejemplos de variables aleatorias discretas tenemos, por ejemplo, el número de artículos defectuosos en una muestra de n artículos, el número de accidentes de carreteras por año en un lugar determinado, el número de empleados que faltan el lunes al trabajo en la empresa,
el número de caras que se presentan en 3 lanzamientos de una moneda, el número de comerciales de 30 segundos que pasan en la televisión de las 8 a las 11 de la noche. Esos son solo ejemplos. Entonces, en una variable aleatoria discreta, todos los posibles valores numéricos de la variable pueden enlistarse en una tabla junto con sus respectivas probabilidades. Existen varias distribuciones de probabilidad estándar que pueden servir de modelo para una amplia variedad de variables aleatorias discretas. Mientras que en una variable aleatoria continua no pueden enlistarse todos los posibles valores fraccionarios de la variable, motivo por el cual las probabilidades que se determinan por medio de una función matemática son gráficamente representadas por una función de densidad de probabilidad o curva de probabilidad. Diversas distribuciones de probabilidad estándar pueden servir de modelo para variables aleatorias continuas. Aquí vamos a ver para la variable aleatoria discreta 2 modelos, ¿sí? Y para variable continua se van a mencionar también 2 modelos, ¿sí? Pero, ¿por qué aquí dice que en una variable aleatoria continua no pueden enlistarse en una tabla esos valores? Porque imagínense cuántos números tan solo hay del 0 al 1. Es decir, del 0 al 1 hay infinito número, cantidad de números, ¿sí? Mientras que para la aleatoria discreta nada más dice, si va a numerable, bueno, va 0, 1. ¿Hay o no hay? Dice, bueno, si son 3, 0, 1, 2, 3, pero no va a decir que hay 0.1, 0.0001 y así con todos los demás números. Por eso dice que en una variable aleatoria continua no pueden enlistarse todos esos posibles valores fraccionarios. ¿Se imaginan? Si tan solo de 0 a 1 ya hay hay de 0 a infinitos números, ¿sí? Imagínense todos los que tendrían que probar. En la variable discreta no, dice nada más de 0 a 1, ¿sí? De ahí te pasas al 2, ¿sí? Pero en la continua, bueno, aunque sea nada más de 0 a 1, pero hay, ¿sí? Tan solo vayan imaginando 0.1, 0.001, luego todos los que siguen, ¿sí? Por eso se refiere a variable aleatoria continua, no pueden enlistarse, ¿sí? Mejor se hace una función de densidad y el otro es una distribución de probabilidad, ¿sí? Bueno, las propiedades de las variables aleatorias discretas dice que sus valores van a estar entre 0 y 1. Y la suma de los valores, cuando se consideren todos los valores del rango, va a dar 1. El otro es que la probabilidad de que la variable aleatoria presente alguno de los valores que pertenecen a un conjunto es la suma de las probabilidades de los valores particulares, ¿sí? Entonces, suman todas las probabilidades. Sí, es como lo que teníamos cuando hacíamos la tabla de las varianzas, ¿sí? La varianza, la desviación estándar. Podíamos ver que si necesitamos saber un dato que estaba entre algo y entre algo, ¿sí? Se sumaban todos esos posibles probabilidades y eso era lo que me daba el valor, ¿sí? Por ejemplo, si decíamos, el primer ejemplo que veíamos que era el de gastos, ¿sí? Si decíamos, bueno, yo quiero saber qué porcentaje hay de que les den de 50 a 80 pesos. Entonces sumaban los que ya tenían ahí y les daba el total de probabilidad. A eso se refiere con la propiedad 3. Antes de comenzar a lo que son las distribuciones discretas, tenemos que ver lo que es la distribución de Bernoulli. Dice que el caso más simple que se puede considerar para un fenómeno aleatorio es aquel en el cual solo puede ocurrir alguno de dos posibles resultados. A pesar de su simplicidad, existe una gran variedad de situaciones que responden a esta característica. Por ejemplo, cuando se revisa un producto y se observa si cumple o no con las especificaciones. Cuando se realiza un análisis clínico y se determina si tiene alguna enfermedad o no. Cuando se observa si un alumno aprobó o no el examen. A este tipo de situaciones se le conoce como ensayos de Bernoulli.
El fenómeno bajo estudio tiene dos posibles resultados. A uno de ellos le llamaremos éxito y al otro fracaso. La probabilidad de éxito se denotará por P y la probabilidad de fracaso por Q. Esto es, la probabilidad de éxito es igual a P y la probabilidad de fracaso es igual a Q. Y se saca igual a 1 menos P. ¿Sí? Si ya me dieron la probabilidad de éxito, con eso puedo sacar la probabilidad de fracaso. Dice que a 1 le resto la probabilidad de éxito y con eso me va a dar el fracaso. La variable aleatoria X tomará el valor de 0 si el resultado del fenómeno es fracaso y tomará el valor de 1 si el resultado es éxito. La función de probabilidad viene dada por esta fórmula. La probabilidad de X es igual a K. Dice la probabilidad de X igual a K es igual a P, es decir, éxito elevado a la K, multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado a la 1 menos K, donde K es igual a 0,1 hasta N. Dice, el valor esperado para la variable aleatoria X es igual, esperado de X es igual a P. Su varianza, por eso aquí es importante que sigan revisando lo que es la varianza, dice que la varianza del valor esperado es igual a P por Q. ¿Sí? Y aquí tengo, entonces, la distribución binomial modela la situación en la cual se repite un número fijo de ensayos de Bernoulli y se observa el número de éxitos obtenidos. Se realizan en ensayos de Bernoulli y entonces ya tengo la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Sí? Los ensayos, ¿sí? Aquí tengo los supuestos, los ensayos son independientes. El tercer supuesto significa que la probabilidad de éxito en un ensayo no cambia, dada cualquier cantidad de información acerca de los resultados en los otros ensayos, ¿sí? Entonces, se dice que si me dan, dentro de los supuestos, si me dan la probabilidad de éxito, con eso puedo obtener el fracaso. Entonces, los ensayos son independientes y la probabilidad de éxito en un ensayo no cambia. Las variables de interés es X mayúscula y eso representa igual al número de éxitos en los N ensayos, por lo cual los posibles valores que asume son 0, 1, 2 hasta N. Y la distribución de probabilidad, dice, va a estar dada por, si se fijan aquí, ya cambié de tema. ¿Sí? Acá estábamos en la distribución de Bernoulli. Y de aquí me pasé a lo que es la distribución binomial. ¿Sí? Para ello necesité saber antes de dónde salía esa P y ese fracaso. Resultaba de la distribución de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, para la distribución binomial, dice, modela la situación en la cual se repite un número fijo de ensayos. Y ahí tengo los tres supuestos. Dentro de ellos está lo que es la de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, para la distribución la distribución binomial dice que la distribución de probabilidad va a estar dada por la probabilidad X mayúscula es igual a K, donde esto es igual a la combinación, esta C representa la combinación de K a la N multiplicada por la probabilidad de éxito elevada a la K, multiplicada por el porcentaje o el fracaso elevado a la N menos K. Y K va a tomar los valores de 0, 1, 2 hasta N. El valor esperado de la variable aleatoria X es, esperado de X es igual a N por P. Y su varianza va a estar por N, por P y por Q. N por P por Q. Esa va a ser su varianza. ¿Sí? Aquí tenemos el primer ejemplo y les pido que vayan sacando su calculadora. Dice, debemos encontrar la probabilidad de que un jugador de béisbol con un porcentaje de bateo de 0.30 conecte 2 hits en 5 veces al bat. Para este caso, un ensayo de Bernoulli sería ir a batear. Se tendría un éxito si se conecta un hit en este ensayo. La probabilidad de éxito es de 0.3 y es razonable suponer independencia en los ensayos.
si solo se realizan 5 de ellos, ya que si fuera mayor el número de ensayos, es posible que se modifique el porcentaje de bateo. Entonces, el número de ensayos, n, es igual a 5. Y la probabilidad que nos piden, dice P, es decir, de éxito, es igual a 0.30. Con ello yo puedo sacar lo que vale Q, o la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos P, es decir, 1 menos el 0.30 sería 0.70, es decir, la probabilidad de que fracase tengo un 0.70 o 70%. ¿Sí? Ya identifiqué quién es N. Bueno, aquí tengo la fórmula. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, sustituir en P, en Q, y la combinación, dice, la combinación de quién, ¿sí? ¿Quién es N? ¿Quién es K? Y tengo que leer bien aquí, y dice, con un porcentaje de bateo de 0.3, conecte 2 hits en 5 veces al bat. Entonces, ¿cuánto tendría que valer K? Aquí está, vuelvo a poner otra vez los mismos datos, ¿sí? Aquí tengo la fórmula, entonces, si se fijaban, eran 5, representaba a N, y K era el 2. ¿De dónde salió ese 2? Bueno, pues aquí decía, ¿sí? Conecte 2 hits, ¿sí? En 5 veces al bat. De ahí salió ese 2, ¿sí? Es decir, dice que de 5 que bate, a ver si 2 puede hacer 2 hits. Entonces K es igual a 2 y N es igual a 5. Bueno, en la combinación, ¿sí? Deben de tener a la mano la fórmula para la combinación, porque no lo pueden poner nada más así, sino que se pone N factorial sobre K factorial multiplicada por N menos K factorial. ¿Sí? Eso es esta parte C, la combinación de NK. ¿Sí? Aquí ya no se pone la fórmula porque esa ya la vimos. Y ya saben muy bien cuál es la fórmula para la combinación. Eso es la de 5 a 2. Luego dice que tengo P. P vale 0.30. Lo sustituyo y dice que está elevado a la K. K, se esperan conectar 2 hits, ¿sí? Entonces es 0.3 elevado a la 2. Luego tengo la probabilidad de fracaso, es 0.70. Y dice que es N menos K, es decir, 5, dice 5 menos 2. ¿Sí? Entonces va a ser 0.7 elevado a la 3. Verifiquen los datos, ¿sí? Entonces ya tengo la combinación despejo. ¿Cuánto es 0.3 elevado a la 2? Es 0.09 multiplicado por 0.7 elevado a la 3 y me da 0.343. Ahora puedo multiplicar el 0.09 por 0.343 y me va a dar 0.03906. ¿Sí? Entonces, aquí me fijo que tengo el factorial de 5 que representa de 5 por 4 por 3. Ahora aquí tengo el factorial de 3. Hasta ahí corté porque aquí 5 menos 2 me da 3. 3 factorial. Entonces, hasta ahí puedo cortar y se va a eliminar 3 factorial y nada más me va a quedar el factorial de 2. Sí, entonces tengo 5 por 4. ¿Cuánto me da 5 por 4? Entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 5 por 4 entre 2? Pueden utilizar su micrófono, el chat. A 10, maestra. Excelente. A 10. Aquí está, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, aquí está. Ojo, puede ser que me equivoque. Multiplicada por 0.037 me da igual a 0.3087. Entonces dice, nota que el valor esperado para la variable aleatoria que estamos tratando, X, es igual al número de hits en 5 veces el bat, está dado, ¿sí? El valor esperado es N por P, ¿sí? Entonces dice que va a ser 5 por 0.3.
Esto es igual a 1.5, lo cual significa que en promedio conecta un hit y medio en cada 5 turnos al bat. Acá me dio la probabilidad. Acá me dio la probabilidad de que de K. Entonces se multiplicó. Dice, recuerden que la fórmula dice que el valor esperado, sí, acá está, el valor esperado es N por P. ¿Sí? Entonces la probabilidad, ahí está, la probabilidad de encontrar, ¿sí? Y el valor esperado, esta es la probabilidad, 0.3087, y este es el valor esperado. ¿Cuántos hits? Dice, lo cual significa que en promedio conecta un hit y medio en cada 5 turnos al bat. ¿Sí? Bueno, hasta ahí tengo lo que es la distribución binomial. Tengo eso, aplica para las discretas, ¿sí? Para las discretas. Después de ahí, tengo otra que es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson dice modela situaciones en las que interesa encontrar o contar el número de ocurrencias de eventos raros de algún tipo aleatorio que suceden en una unidad de tiempo, espacio o volumen. Algunos ejemplos son el número de llamadas telefónicas en un intervalo de tiempo, el número de accidentes de tránsito en una avenida en un día, el número de defectos en un metro de tela, el número de clientes que llegan a una unidad de servicio, el número de bacterias en un volumen específico de líquido, etc. Todos estos hechos no ocurren como resultado de un número definido de pruebas en un experimento. Ocurren como resultado de un número definido de pruebas en un experimento. Creo que repetí, ¿verdad? Sino al azar en puntos de tiempo, espacio o volumen, y comparte la característica siguiente. Aunque el número de veces que el evento ocurre se puede contar fácilmente, no tiene sentido observar el complemento del evento. Por ejemplo, no tiene sentido de hablar del número de llamadas que no se hicieron o del número de clientes que no llegaron a una unidad de servicios. Consecuentemente, no tenemos un experimento binomial. Dice, el modelo Poisson, bueno, ahí está a quien fue atribuido y parte de los siguientes supuestos. ¿Sí? El número de ocurrencias de evento en cualquier intervalo es independiente del número de ocurrencias en cualquier otro intervalo. La probabilidad de que ocurra más de una vez el evento en un intervalo muy pequeño es el 0. El número promedio de ocurrencias del evento es proporcional al tamaño del intervalo. La variable aleatoria de interés es X. Es igual al número de veces que ocurre el evento en un intervalo dado de tiempo, espacio o volumen. Los posibles valores para la variable aleatoria son X igual a 0, 1, 2. ¿Sí? La distribución de probabilidad está dada por esta fórmula. La probabilidad de X igual a K es igual al exponencial elevado a la Aquí tenemos ahorita, vamos a ver qué es este simbolito, que puede ser la media promedio, ¿sí? Este simbolito que está elevado a la media promedio, y esa media promedio va a estar elevada a la K sobre K factorial, donde K puede tomar los valores desde 0 hasta N. El valor esperado y la varianza coinciden y son iguales a este simbolito que es no es el alfa, se me olvidó en este momento el nombre, pero representa la media promedio, ¿sí? Esto es, dice, por ejemplo, aquí está, una computadora sufre en promedio 3 bajas de voltaje al día, es decir, en 24 horas. Dice, lo que ocasiona que se pierda la información que no esté grabada en ese momento. Nos interesa conocer la probabilidad que la computadora trabaje todo un día sin que tenga bajas de voltaje. ¿Sí? En este caso, el evento es tener una baja de voltaje. El intervalo de tiempo es 24 horas o un día. La variable aleatoria es X y es igual al número de bajas de voltaje en un día. Por ser la media promedio, ¿sí? Aquí está el simbolito,
el valor esperado de la variable aleatoria, tenemos que la variable promedio es igual a 3, de tal forma que la probabilidad deseada es, ¿sí? Entonces, estoy buscando que no haya ninguna falla, es decir, que x sea igual a 0. Entonces, de acuerdo a la fórmula que tengo, aquí está, e elevada a la variable promedio, que sería, pero si ustedes están a la menos, ¿sí? Es igual a e a la menos 3, ¿sí? Por la variable promedio elevada a la 0 sobre, ¿sí? Esa misma variable, dice en este caso que es k, 0 factorial, sí, que no ocurra ninguna falla. Esto es igual, si multiplico 3 a la 0 me da 1, ¿sí? Entonces nada más me queda e a la menos 3. A ver, ¿a quién le da 0.05? En su calculadora deben de poner el shift y donde está el logaritmo y les va a dar el exponencial. Ahorita en la siguiente que sigue me van a decir cuánto les da aquí. ¿Sí? E a la menos 3. Dice que ahora supongamos que con el mismo planteamiento deseamos conocer la probabilidad de que la computadora trabaje mediodía sin bajas de voltaje. Entonces, dice que trabaje mediodía sin bajas de voltaje, por lo tanto, dice que va a ser elevado a la menos 1.5, ¿sí? Que trabaje mediodía sin bajas de voltaje. Y nuevamente identifico quién es X, quién es K, ¿sí? Es decir, mis variables que están aquí, aquí la media promedio, ¿cuál sería? Y dice que tengo que E es igual a la menos 1.5 multiplicado por 1.5 elevado a la 0. Y dice que la probabilidad es 0.22. Trabaje mediodía sin baja de voltaje. Bueno, aquí ya no me va a dar tiempo, ¿sí? Tengo que cortar aquí. Eso es la distribución de Poisson. Ahorita lo vamos a ver en GeoGebra también y ya nada más vamos a ver lo que es variable aleatoria continua, que sería el otro tema.